Bueno, hoy vamos a ver multiplicación entre vectores como producto vectorial o también conocido como producto cruz. Definimos el producto vectorial del vector A por el vector B como una cantidad vectorial perpendicular al plano formado por los vectores A y B con una magnitud igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de phi. Esta es la magnitud del vector resultante del producto vectorial. El ángulo phi siempre lo medimos del vector A hacia el vector B, tomando el ángulo menor entre los ángulos posibles. La cantidad A por B es un vector y la dirección del vector está dada por la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Ponemos la mano extendida sobre el vector A y luego giramos los dedos desde el vector A hacia el vector B, con las puntas de los dedos señalando en la dirección de la rotación. El pulgar nos dará la dirección del vector resultante del producto vectorial entre el vector A y el vector B. Acá vemos en el dibujo, ponemos la mano estirada en la dirección del vector A, giramos los dedos hacia la dirección del vector B, de forma que forme el menor ángulo posible entre los dos. Podría ser este ángulo, podría ser el grandote, siempre el más chico. Y el dedo pulgar nos indica cuál es el sentido del resultado del producto vectorial. Si ahora vamos al revés del vector B hacia el vector A, vamos a ver que el pulgar nos queda en el sentido opuesto, de modo que el producto vectorial entre el vector B por el vector A es igual a menos el vector A por el vector B. Siempre ponemos la mano y los dedos sobre el primer vector que aparece en la multiplicación y giramos con los dedos hacia donde está el segundo vector que aparece en la multiplicación. De esta forma siempre el pulgar nos va a indicar el sentido del vector resultante. Vamos a calcular el producto vectorial usando componentes. Para calcular el producto vectorial entre los vectores A y el vector B usamos determinantes. Acá tenemos el determinante donde hemos puesto las componentes del vector A en forma longitudinal y las componentes del vector B en forma longitudinal. Y ahora, para obtener el resultado del producto vectorial, lo que tenemos que hacer es resolver este determinante. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, primero, para obtener la componente del vector X, que está representada por el versor Y, tapamos toda esta parte y hacemos A sub I por B sub Z menos B sub I por A sub Z. Todo esto multiplicado por el versor Y. Ahora, para hacer la parte correspondiente al eje Y representada por el versor J, restamos y hacemos, tapamos toda esta parte y hacemos A sub X por B sub Z menos B sub X por A sub Z. Ahora, para obtener la tercera componente del eje Z, tapamos donde está el versor K todo y hacemos A sub X por B sub Y menos BX por A sub Y. Todo esto entre paréntesis multiplicado por el versor K. Esta es la forma de resolver el determinante. Vamos a ver un ejemplo para ponerlo en práctica. Obtener el producto vectorial del vector A por el vector B, donde el vector A tiene componente en X igual a 3, en Y igual a 4 y en Z igual a 1. El vector B que tiene componente en X igual a 2, en Y igual a 1 y en Z igual a 4. Vamos a armar el determinante. Ponemos al vector A en forma longitudinal, 3 en el eje X, 4 en el eje Y y 1 en el eje Z. Y abajo colocamos el vector B con componente en X igual a 2, en Y igual a 1 y en Z igual a 4.
Ahora resolvemos este determinante. Para obtener la componente en el eje X, lo que hacíamos era tapar toda esta columna y hacíamos 4 por 4 menos 1 por 1. Todo esto entre paréntesis multiplicando al versor Y. Menos, siempre hay que acordarse que cuando hacemos la componente en el eje Y, se resta. Menos, tapamos toda esta columna donde está el versor J, y hacemos 3 por 4 menos 2 por 1. Todo esto multiplicado por el versor J. Más, abrimos paréntesis, tapamos toda esta columna donde está el versor K, y hacemos 3 por 1 menos 2 por 4. Ahora lo que hacemos es resolver estas ecuaciones que están entre los paréntesis. Tenemos que 4 por 4 igual a 16, menos 1 por 1 que igual a 1, menos, abrimos paréntesis, 3 por 4 igual a 12, menos 2 por 1 que igual a 2, cerramos paréntesis, multiplicado por el versor J, más 3 por 1 que igual a 3, menos 2 por 4 que igual a 8, cerramos paréntesis. Ahora resolvemos estas cuentas y nos queda 16 menos 1 es 15 por el versor Y. Hay que acordarse que el versor Y nos indica que está en la dirección del eje X. El versor J en la dirección del eje Y y el versor K que está en la dirección del eje Z. Menos 12 menos 2 que es 10. Menos por más es menos 10. Más 3 menos 8 que es menos 5, más por menos es menos, nos queda menos 5 para el versor K. Esto lo vamos a dejar así o representarlo entre paréntesis como se indican los vectores. Me queda que el resultado del producto vectorial entre el vector A y el vector B que igual a un vector C. El vector C tiene componente en X igual a 15, en Y igual a menos 10 y en Z igual a menos 5. Este vector obtenido es perpendicular al plano que forman el vector A y el vector B. Siempre el resultado del producto vectorial es un vector perpendicular a los planos formados por los dos vectores. Ahora vamos a ver un ejercicio que dice obtener el producto vectorial del vector A por el vector B, donde el vector A tiene componente en X igual a 3, en Y igual a 4 y en Z igual a menos 1, y el vector B que tiene componente en X igual a 2, en Y igual a menos 2 y en Z igual a 4. Lo primero que hacemos es armar un determinante, colocamos los versores en la primera fila, en la segunda fila colocamos al vector A que tiene componente en X igual a 3, en Y igual a 4 y en Z igual a menos 1, y abajo en la tercera fila colocamos el vector B que tiene componente en X igual a 2, en Y igual a menos 2 y en Z igual a 4. Para resolver este determinante haremos paréntesis, tapamos toda la columna que tiene al versor Y y hacemos 4 por 4 menos 2 por menos 1. Cerramos paréntesis por el versor Y. Menos, abrimos paréntesis. Siempre que hacemos la componente en Y, todo se multiplica por menos. Acuérdense siempre de eso. Menos, abrimos paréntesis, tapamos toda esta columna y nos queda 3 por 4 menos 2 por menos 1. Cerramos paréntesis por el versor J. Más, abrimos paréntesis, tapamos toda la columna del versor K y nos queda 3 por menos 2 menos 2 por 4. Cerramos paréntesis por el versor K. Ahora resolvemos todas las cuentas que están entre los paréntesis. 4 por 4 es 16, menos por menos es 2, nos queda 16 más 2 por el versor Y, menos 3 por 4 es 12,
menos 2 por menos 1 es menos 2, cierro paréntesis por el versor j, más 3 por menos 2 menos 6 y menos 2 por 4 es menos 8, cierro paréntesis por el versor k. Resuelvo estas cuentas y me queda que 16 más 2 es 18 por el versor i, menos 12 menos 2, menos por menos es más, 12 más 2 es 14, por menos 14 por el versor j, más menos 6 menos 8 es menos 14, menos por más es menos 14 por el versor k. Esto lo podemos dejar así o ponerlo entre paréntesis. El producto vectorial del vector A por el vector B igual a un vector C que tiene componente en x igual a 18, en y igual a menos 14 y en z menos 14. Este vector es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Vamos a ver otro ejercicio un poco más complejo que dice el vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje más x. El vector B tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano XY formando un ángulo de 30 grados con el eje más x. Calcula el producto cruz del vector A por el vector B. Lo que vamos a hacer es graficarlo. El vector A tiene magnitud de 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el vector B tiene magnitud de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Están en el plano XY y forman entre ellos un ángulo de 30 grados. Vamos a calcular el producto cruz o producto vectorial con la ecuación y con la regla de la mano derecha. Tenemos que la magnitud del vector C era la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de phi. Y nos reemplaza. La magnitud del vector A es 6. La magnitud del vector B es 4. Y phi es igual a 30 grados. Sacamos esta cuenta en la calculadora y nos queda que 6 por 4 por el seno de 30 grados es igual a 12. Ahora, ¿qué sentido tiene este vector? Ponemos la mano derecha sobre el vector A con los dedos extendidos y giramos hacia el vector B. Vemos que el pulgar nos indica la dirección del eje más z. Entonces, por la regla de la mano derecha, el vector está en la dirección del eje z, que es perpendicular al plano XY y a los ejes X e Y. Y si está en el eje más z, este valor es del versor k. Esto está en la dirección del eje z, entonces las componentes del eje X y en el eje Y son 0. 0 en la componente del eje X, 0 en la componente del eje Y y 2 en la componente del eje Z. Ahora vamos a obtener el mismo resultado pero haciéndolo en términos de los componentes. Como no tenemos las componentes, las calculamos. ¿Qué hacemos? Sabemos que el vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje más X. O sea que la magnitud 6 corresponde a la componente en X. En el componente del eje Y es 0 y en la componente del vector A en el eje Z es 0, la que nos dice que tiene una magnitud de 6 unidades sobre el eje X. El vector B tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano XY formando un ángulo de 30 grados con el eje más X. Entonces, para obtener la componente del eje X del vector B, hacemos 4 por el coseno de 30 grados y nos da que igual a 2 por la raíz cuadrada de 3. Y para obtener la componente en el eje Y del vector B, hacemos 4 por el seno de 30 grados y nos da que es igual a 2. Como no tiene componente en el eje Z, la componente en el eje Z igual a 0. Ahora lo que hacemos es dar un determinante con estos dos vectores. Primero colocamos los versores y JK. En la segunda fila colocamos a los componentes del vector A
que tiene componente en x igual a 6, en y igual a 0 y en z igual a 0. Y en la tercera fila colocamos al vector b, que tiene componente en x igual a 2 por raíz cuadrada de 3, componente en y igual a 2 y componente en z igual a 0. Ahora resolvemos el determinante, y para resolverlo, lo primero que hacíamos era resolver la componente en el eje x. Para ello tachábamos toda esta columna. Nos queda que 0 por 0 es 0, menos 2 por 0, cerramos paréntesis, por el versor y, menos, abrimos paréntesis, tachamos toda esta columna, 6 por 0, menos 2 raíz cuadrada de 3 por 0, cerramos paréntesis por el versor j, más, abrimos paréntesis, tachamos toda la columna del versor k, 6 por 2, menos 2 raíz cuadrada de 3 por 0, cerramos paréntesis por el versor k. Ahora resolvemos estas cuentas y nos queda que 0 menos 2 por 0 es 0 por el versor y, menos 6 por 0 es 0, menos 2 raíz cuadrada de 3 por 0 es 0, 0 menos 0 es 0, nos queda menos 0 por el versor j, más 6 por 2, 12, menos 2 raíz cuadrada de 3 por 0 es 0, por el versor k nos queda entonces que es 12 por el versor k, y ya obtuvimos el vector resultante. Lo podemos dejar así o escribirlo entre paréntesis. El vector a por el vector b es igual a un vector c. Acá pusimos c, pero puede ser cualquier letra, que tiene componente en x igual a 0, en y igual a 0 y en z igual a 2. Como vemos, los resultados obtenidos por los dos métodos es el mismo. Es un vector perpendicular al plano xy con magnitud igual a 12. Bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.